Bueno, y un día más vamos a hablar sobre sanidad, más en concretamente sobre la atención hospitalaria que se ofrece aquí en la ciudad de Burgos. Y para hablar más detalladamente y en profundidad sobre este tema, nos hemos puesto en contacto con el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública, Pablo Yagüez. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, Pablo, vamos a comenzar poniendo en contexto a todos los que nos están viendo. En las últimas décadas se hizo manifiesta la necesidad de reestructurar las infraestructuras hospitalarias de aquí de Burgos ante la insuficiencia y falta de adecuación que tenían con el Hospital General Yagüe. Sí. A ver, en los años 2000, a principios de los años 2000, se integran de una forma total hospitales que estaban en el entorno público pero que no pertenecían a SACIL. En concreto se integra el Hospital Militar y está integrado también el Hospital Divino Valles, que en su momento era un hospital gestionado por la Diputación y que acaba asumiendo su funcionamiento el SACIL también. Lo que hay a partir de ahí es una evolución en cómo organizar estos recursos que lleva a que el Hospital Militar pierda su capacidad de hospital en cuanto a tener pacientes ingresados y se dedique fundamentalmente a consultas ambulatorias. Y posteriormente pues eso ha ido derivando en que finalmente ese recurso pues ha acabado prácticamente infrautilizado, cerrado y bueno, pues dándosele otros usos, entre ellos un centro de salud, ¿no? Pero ya no el aspecto de hospital que teníamos, 200 camas que dejamos de aprovechar. El Hospital Divino Valles tenía 230 camas y parece que se necesitaba un nuevo hospital porque el Hospital General Yagüe, a pesar de funcionar en colaboración con el Divino Valles y con Fuentebermeja, pues parecía que no era suficiente y que necesitaba también unas instalaciones más modernas para poder equiparse mejor, etc. Eso lleva a que, por impulso de los vecinos, los políticos lo acaban asumiendo, se hace un nuevo hospital y se decide que ese hospital es el UBU, que se construye con un modelo polémico semiprivado, ¿no? Es lo que te iba a comentar, ¿cuál es ese modelo que se definió para...? Este modelo que ya hemos comentado otras veces, que se llama PFI, que son sus siglas en inglés, que es un modelo de concesión en el que por un precio una empresa sobre un solar público construye un edificio, lo equipa y lo alquila, digamos, a la parte pública. El personal sanitario es personal público, pero todo el mantenimiento de servicios no sanitarios lo lleva la empresa privada y se le está pagando anualmente una cantidad con la que al cabo de 30 años se habrá pagado el edificio, se habrá pagado el equipamiento, se habrá pagado el mantenimiento de todo eso durante 30 años y todos los servicios auxiliares que durante 30 años para que funcione el hospital hacen falta. Ese es el modelo PFI que está demostrado que sale mucho más caro que si se hubiera construido el hospital al estilo de gestión directa al que estamos acostumbrados en España. Este hospital, cuando se monta, en su plan funcional está contemplado el que el Divino Valles sigue funcionando y que serían dos centros que por su proximidad tendrían colaboración e incluso estaba previsto en obra hacer un vial de comunicación para que hubiera una fluidez de paso de profesionales y en su caso paso de pacientes de un hospital al otro para determinadas situaciones concretas que se necesitaran por parte de los pacientes que están en una de las instalaciones apoyándose en la otra, ¿no? Esto estaba previsto así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se monta, se pone en marcha el nuevo Hospital Universitario de Burgos, se ve que efectivamente es tan caro el contrato y anualmente hay que hacer tanto pago que se decide intentar rascar y ahorrar de otros lados. Y entonces el ahorro que se les ocurre a los gestores de ese momento o a los políticos de ese momento es cerrar el Divino Valles. Y entonces el Divino Valles desde entonces ha estado infrautilizado, no cerrado totalmente, pero sí cerrada su hospitalización y sí con un uso de las instalaciones pues muy raquítico para la capacidad que ese buen hospital tenía, 230 camas que dejan de utilizarse, 8 quirófanos que dejan de utilizarse y un buen número de habitáculos, de locales, de consultas, etcétera, de la instalación que dejan de utilizarse. Pero sí que es cierto que durante la segunda ola sí que se habilitó este hospital para dar atención COVID. Claro, porque cuando llega un momento en el que se prevé que se pueden sobrepasar la capacidad del UBU, pues entonces hay que buscar una solución. Y entonces la solución que se ve como más viable, porque el edificio está ahí y es un buen edificio, pues es intentar adaptarlo, lógicamente, aunque ha tenido un contrato de mantenimiento que es bastante caro anualmente, pues necesita nuevas adaptaciones, necesita nuevos permisos, necesita volverlo a equipar,
Y bueno, pues todo esto se hace porque efectivamente el edificio lo permite. Lo que no se entiende es que este edificio se haya dejado tan abandonado en la última década, sobre todo cuando, sin pandemia, todos los años por la gripe acabamos teniendo pacientes que tienen que ser derivados para hacer el final de su proceso de hospitalización fuera del UBU, porque el UBU no da abasto para recibir a los pacientes de la gripe, que pasa todos los años. No estamos hablando de una catástrofe sanitaria, ni de una pandemia. Algo que se espera prácticamente todos los años en ciertas fechas señaladas. Patologías respiratorias e infecciosas que todos los inviernos tenemos, que sabemos que van a venir, que no sabemos el número exacto, pero que siempre están contribuyendo a colapsar el hospital en invierno, a que la lista de espera, sobre todo la quirúrgica, se acumule porque no pueden los pacientes ingresar para operarse porque las camas están ocupadas por esos pacientes con patologías respiratorias, y todos los años acabamos teniendo una lista de espera que se acumula y que acabamos al final externalizando, privatizando, sacándola a que nos lo hagan hospitales privados de la comunidad, ¿no? Es lo que te iba a comentar, que ¿qué ocurre en el caso del hospital universitario para que se generen tan largas listas de espera? Bueno, lo que ocurre es que los estándares de manejo y de calidad y con el personal que tenemos, pues dan para hacer una carga de trabajo diaria, y si esa carga de trabajo diaria no llega a cubrir lo que se genera por las necesidades de la población, pues si tienes más personas que necesitan que tu capacidad de resolverlo, al final no das abasto. Esto es lo que llamamos lista de espera estructural en sanidad, es decir, no son cosas puntuales. Oiga, que ha habido una catástrofe y de repente tenemos 100 pacientes más de lo previsto. No, aquí estamos hablando de listas de espera que se están manteniendo engordadas en el tiempo porque no tenemos capacidad resolutiva suficiente. ¿Qué es lo que tendríamos que pedir a nuestros gestores? Pues oiga, denos esa capacidad. ¿Cómo hay que hacer eso? Pues mejorando los procesos, que siempre se puede mejorar algo, pero sobre todo teniendo personal suficiente para que estas instalaciones se utilicen mejor. Si tenemos consultas que podrían utilizarse de tarde, si tenemos quirófanos que podrían utilizarse de tarde, si tenemos profesionales que estarían dispuestos a hacer horas extra para aliviar esto, pues usémoslo. Pero lo que han decidido nuestros gestores desde la crisis de 2008-2010 es que todo eso no se iba a hacer con recursos propios, sino que preferían periódicamente dar esa actividad o contratar esa actividad con hospitales privados. Y es que, como venías tú adelantando a hacer un poquito, ahora encima nos encontramos con unos datos más o menos estables dentro de la gravedad. Y ahora mismo, de la noche a la mañana, los quirófanos se han vuelto a cerrar para habilitarles de forma COVID. Es que encima el COVID nos ha agravado y vamos, hemos visto que nos somos más vulnerables y nos encontramos más desprotegidos de lo que realmente pensábamos. Claro, hablábamos hace unos meses de que la tercera oleada era muy previsible que iba a llegar, de que no podíamos repetir los errores de la primera y de la segunda, y uno de los problemas que en la plataforma seguimos denunciando, identificando y pidiendo que se le dé una solución es que no solo hay la patología COVID. Es que hay un montón de pacientes que tienen otros problemas de salud que necesitan ser atendidos, que necesitan ser tratados, y el sistema tiene que dar respuesta a esto. Y llevamos un año, pues inicialmente en parón casi total y en los últimos 5 meses a un ritmo muy bajito de intentar mantener la respuesta para esas otras necesidades que no son la COVID, ¿no? Esto es un poco el problema. Y estas listas de espera van a crecer. Ahora mismo lo que sabemos es los tiempos de espera de los pacientes, que ya están creciendo, pero hay un montón de patologías que por el escaso ritmo de atención que tiene el no COVID, en este momento no se están diagnosticando al ritmo al que anualmente se diagnostican, y no es realista pensar que es que de repente va a haber menos infartos, va a haber menos cánceres, va a haber menos patologías autoinmunes que las que había antes. Ese tipo de enfermedades, estadísticamente, que en una misma población va a seguir habiéndolas de forma, hombre, pueden variar un poquito, pero no puede ser como salía en prensa estos últimos días, que un 15% de cánceres menos diagnosticados. Es que si hay ese porcentaje menos de diagnóstico es porque no se están detectando con la misma agilidad con la que se detectaban antes, porque hay menos consultas presenciales, porque a veces... que la plantilla es menor también. La plantilla estamos similares, pero claro, si estamos dedicando muchos recursos de plantilla a trabajar con los enfermos COVID, pues ese personal ya no está dedicado a su actividad habitual, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa. No se trata de no tratar a los pacientes COVID, por supuesto que hay que tratarlos, pero claro, todo esto va a engordar la lista de espera. Y aquí de lo que se trata es de decidir
cuál es la opción para resolver esa lista de espera que es estructural y que encima por el COVID en este último año va a crecer un montón. Y la opción para la plataforma es que tiene que ser con recursos propios, que si tenemos esos recursos propios hay que hacer inversión y hay que hacerlo en recursos propios. ¿Por qué? Dos razones muy sencillas. Una, tenemos la capacidad, sabemos hacerlo bien con nuestro personal, no tenemos ánimo de lucro, por lo tanto no tiene que haber en lo que se invierte en resolver esa lista de espera, no hay un dinero que vaya para el beneficio de un inversor o de un accionista, sino que todo lo que cueste va en beneficio de la población. Va para pagar sueldos, para pagar recursos y para tratar al paciente, no para otra cosa. Claro. Y dos, los estudios que hay demuestran que la atención a las patologías con recursos propios, sanitarios, 100% públicos, cuesta menos dinero que cuando se externalizan o cuando se hacen con actividad privada. Efectivamente. A esto hay que añadir una tercera variante, que es que cuando se externalizan determinados procesos a otros hospitales, esos hospitales, por muy cerca que estén del UBU, no cuentan con todos los recursos de apoyo que supone el UBU para la atención que se realiza en él. Si yo voy a hacer una cirugía mayor ambulatoria, es decir, me operan y en el día me voy a casa, no me quedo ingresado, y la hago en el UBU, tengo la garantía de que si tengo cualquier mínima complicación en esa cirugía, cuento con toda la potencia del hospital, con toda la radiología, los laboratorios, la UBI, la urgencia, todo para atenderme. Mientras que si lo hago en un hospital privado, cuento con la potencia que tenga ese hospital y con la rapidez del equipo de emergencias sanitarias del SACIL, del 112, que vaya a por mí, me recoja y me traiga al UBU, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Hay esas dos razones que son más de tipo técnico y hay una tercera razón que es de tipo sanitario, que es que iría mucho más optimizado a hacer las cosas con los recursos propios. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a hablar del tema del Hospital del San Juan de Dios, que tanto revuelo está causando ahora mismo. Vamos a centrarnos en la justificación del contrato, cuéntanos. Bueno, lo que nosotros hemos hecho ha sido estudiar un poco, cuando hemos conocido que el contrato, que es por 2 años y renovable otros 2, en este momento había que renovar, y que la parte privada, el Hospital San Juan de Dios, la orden hospitalaria, para el Hospital de Burgos no lo veía rentable y prefería renunciar a ese contrato y cerrar el hospital, pues nos pusimos a estudiarlo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues lo que hemos encontrado en ese contrato, lo primero, es que no ha habido una justificación técnica de necesidad. Es decir, SACIL no ha hecho un estudio en el que dijera, oiga, yo tengo este problema de lista de espera en determinadas intervenciones quirúrgicas, tengo este problema de atención a este tipo de pacientes, crónicos o de media estancia, lo tengo muy analizado y no tengo otra manera de hacerlo, y entonces voy a decidir que lo hago integrando al Hospital San Juan de Dios a la red del SACIL con este tipo de convenio de colaboración con esta entidad privada, ¿no? Cuando hemos buscado cuáles son los datos técnicos de justificación de necesidad, no los hemos encontrado. De hecho, lo que hemos encontrado es que las listas de espera de cirugías que se hacen en el San Juan de Dios no estaban peor que las cirugías de Burgos, del UBU. No estaban peor en Burgos que en el resto de Castilla y León. Los problemas de lista de espera no eran mayores en las cataratas del UBU que en las cataratas de Castilla y León, los problemas de urología, los problemas de traumatología o de cirugía general no tenían una evolución de su lista de espera peor que en el resto de la comunidad para decidir que aquí en Burgos había que hacer ese tipo de convenio. Parece que ha sido más una decisión política en su momento. ¿Qué criterios de decisión han utilizado? No, lo que dicen es que hacía falta para aliviar listas de espera, pero cuando estudias las listas de espera ves que no hay una evolución mala de listas de espera respecto, como te digo, a otros hospitales de Castilla y León, para decir, bueno, es que en Burgos efectivamente no damos abasto para operar problemas de trauma o para operar cataratas o para operar, y necesitamos que alguien nos lo resuelva, y bueno, como está este hospital que lo puede hacer, pues vamos a hacer un convenio para que sea más estable esto porque hace falta, porque no podemos. No hemos visto eso, es decir, no hay un plan funcional que diga no damos abasto, necesitamos. Se sabe que esto se hizo además, antes de hacer ese convenio, se hizo ya una modificación normativa en las Cortes de Castilla y León
que buscaba la posibilidad de integrar estos dos hospitales, y parece que era por una decisión política muy loable, pero no justificada técnicamente, de que estos hospitales tuvieran una cierta viabilidad, porque tanto el de León como el de Burgos parece que estaban un poco en entredicho su viabilidad económica. ¿Qué pasa? Pues que nosotros como plataforma entendemos que la viabilidad económica de esa institución no tiene que depender de ser un, no sé cómo decirte, de ser una especie de parásito de lo público. Es decir, los hospitales privados, la sanidad privada tiene su cabida en este país y nadie la pone en duda. ¿Y cómo es? Pues como cualquier empresa, ofrece sus servicios y tendrá compañías de seguros o tendrá enfermos a título particular que les interese ese tipo de servicios. Pero si como empresa, para ser viable, dependes de que te derive actividad la sanidad pública y además de que te la derive a un precio que tú dices que los precios públicos no te valen, que estás con eso perdiendo dinero, pues está claro que esa decisión no es una decisión técnica. Entonces, justificación que me preguntabas, no la hemos encontrado desde un punto de vista técnico, parece que ha sido más bien una decisión política. Y después, ahora analizando un poco más los costes que dice... Sí, es lo que te iba a venir comentando yo, que dentro del convenio se establece una aportación económica global que cubra los costes variables, fijos y permanentes ocasionados para garantizar la indemnización patrimonial del centro. Claro, a ver, ¿qué significa esto? Esto se entiende rápido. Si yo tengo cualquier negocio, hay una parte del negocio que son costes fijos, por ejemplo, un bar, mantener el local cuesta un dinero, bien sea en propiedad o bien sea alquilado, pero eso es un dinero que va dedicado a ese recurso. El camarero que yo tengo en ese bar también es un sueldo que tengo que pagar, la limpiadora es un sueldo, el cocinero es un sueldo, todos esos dineros es lo que llamamos costes fijos, porque me venga un cliente a por un café o me vengan 10, el camarero lo tengo que tener, el limpiador lo tengo que tener, la cocinera la tengo que tener y el local lo tengo que tener. Entonces, todos esos costes son costes fijos. Hay otra serie de costes que son variables. Yo gastaré más cervezas si tengo más clientes que me están pidiendo cervezas. Yo gastaré más en cafés si tengo más clientes. Yo tendré que comprar más comida y gastaré más en comida si tengo más menús que dar que si tengo menos. Esos son los costes variables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en este contrato? Lo que hay en este contrato es que en vez de decir, no, oiga, el café va a ser a €1, aquí lo que tenemos es que, aunque dice el contrato que los precios de las actividades que haga el San Juan de Dios para el SACIL no deben superar los precios públicos, es decir, los precios que SACIL sabe que le cuestan si lo hace él, pues aunque debería ser así, como lo hemos hecho de una manera en la que decimos que los costes fijos están blindados sí o sí, pues entonces al final se está pagando más por cada café, se está pagando más por cada intervención, porque si yo me sale el café a €1, si doy 1000 cafés a la semana, y en vez de dar 1000 cafés a la semana estoy dando 100, los costes de mantener el local, los costes del camarero, los costes de la limpiadora, hacen que cada uno de esos cafés cueste mucho más. Efectivamente. De hecho, la Orden Hospitalaria ha informado que estos resultados económicos obtenidos son notablemente bajos. Para ella son bajos, pero esto es la paradoja, porque a ella sí que le han blindado los costes fijos. Es decir, cuando el señor que tiene un bar, por seguir con el ejemplo, hace sus cálculos y dice... De verdad que así se entiende muchísimo mejor, ¿eh? Hace sus cálculos y dice, a mí el café me sale €1, ¿sí? Lo hace sobre una previsión de cuántos cafés va a vender. Y como venda menos, los costes fijos hacen que sus beneficios se vayan a la porra, porque los costes fijos pesan mucho más en cada café que vendes. A la contra, si en vez de vender lo previsto, vendes muchos más, pues entonces ganas mucho más dinero. Efectivamente. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa en este contrato? Acabo ya. Lo que pasa en este contrato es que por contrato se ha decidido que los costes fijos están blindados. Es decir, que hagamos una catarata en el Hospital San Juan de Dios o hagamos 100, la parte de costes fijos de mantener el edificio, de mantener los equipos médicos, del personal de enfermería, del personal auxiliar, toda esa parte, haya hecho las 100 cataratas, haya hecho las 700, esa se va a pagar igual. Ya, pero es que nosotros habíamos contratado 700 operaciones de cataratas al año. Si hacemos la mitad, pues vamos a pagar como que hubiéramos hecho las 700, la parte de costes fijos. ¿Qué parte es la que no pagamos si hacemos menos? La de costes variables.
La prótesis de la catarata, la lente intraocular, esa no la pagarías. Los consumos que tengas que hacer para esa cirugía no los pagarías, pero es que tampoco los gasta el San Juan de Dios, porque si no se hace la intervención, esa prótesis ocular no la ha tenido que comprar y esos consumos para el quirófano tampoco los ha tenido que hacer. Es decir, lo que no se entiende es que a San Juan de Dios este tipo de convenios no le salga las cuentas cuando se le ha regalado todos los costes fijos blindados, se ocupara y se hiciera la actividad prevista o no se hiciera. ¿Qué ocurrirá en el caso de la subrogación de los empleados? ¿Qué ocurriría? Esto es otro problema, ¿no? Esto tendrían que ver que San Juan de Dios tiene que decidir si es viable económicamente o no lo es, y SACIL tiene que decidir si necesita incrementar plantillas, que nosotros venimos insistentemente diciendo que sí, y cómo hacer para que personal cualificado pues pueda integrarse en las plantillas de SACIL. Para esto hay una normativa ya, que son las bolsas de empleo y el acceso a través de bolsas de empleo a contratos interinos y temporales y el acceso a contratos fijos a través de oposiciones, ¿no? Entonces, la forma de integrarse cualquier persona tiene que ser, porque no puede ser de otra manera, porque si no sería no cumplir con los principios de acceso a la función pública de igualdad de oportunidades, ¿no? Otra cosa es que a estas personas se les contabilice adecuadamente cuál es su capacidad, cuál es su tiempo trabajado, porque parte de su trabajo lo han hecho para el SACIL a través de estos convenios, ¿no? Y esto debería contarse, pero tiene que ir a través de esto, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo falta personal sanitario en casi todas las categorías, por lo tanto... No sabemos qué acaba de ocurrir. Claro, en este caso si hay personas trabajando en un hospital privado o en la sanidad privada, sea San Juan de Dios o sea en cualquier otra institución, y en este momento no tienen clara cuál es su estabilidad económica con ese tipo de empresas o de instituciones, pues bueno, la sanidad pública necesita personal. Eso es lo que nuestros gestores tendrían que tener un poco claro, ¿no? Y lo que estamos pidiendo. Vamos, por todo esto estáis proponiendo la puesta en funcionamiento del Hospital Divino Vallés, que es lo que venías comentando. Claro, pero no por hacer un feo al San Juan de Dios, sino porque tenemos un recurso con unas instalaciones que necesitan un cierto remozado, pero que están bastante bien, que es un hospital con pocos años, con un edificio bueno, y que esas instalaciones permiten dar unos servicios que ahora mismo no se están dando bien a la población, que son los servicios a pacientes crónicos, los servicios que rondan con la actividad sociosanitaria, que tienen que ver con pacientes que necesitan más tiempo de hospitalización para su recuperación, lo que llamamos pacientes de larga estancia y pacientes de media estancia, y también para todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Todo esto el Hospital Divino Vallés puede cumplir con esa función de forma excelente. De hecho, antes de que se hiciera el UBU, ya lo estaban haciendo. El Servicio de Medicina Interna ya estaba haciendo actividad ahí en ese sentido. ¿Qué puede ofrecer también para un poco completar todo esto? Pues un servicio de geriatría. No se entiende que en una de las comunidades más envejecidas de Castilla y León no tengamos geriatras en la sanidad pública, tengamos muy poquitos. Pues no puede ser, necesitamos especialistas, lo mismo que tenemos pediatras, que es a lo que me dedico yo, necesitamos especialistas que nos ayuden al resto de profesionales. Es importante dotar las plantillas necesarias para cubrir todos estos aspectos. Esto es. Entonces el Hospital Divino Vallés cumpliría más que sobradamente con este tipo de funciones, y lo que haríamos con esto sería aprovechar una instalación para la que estamos pagando un contrato de mantenimiento anual que cuesta mucho dinero y que tenemos la instalación infrautilizada. Y es más, nos serviría también para apoyo quirúrgico y para apoyo para situaciones de emergencia sanitaria. No de la emergencia particular de cada uno, sino si tenemos una pandemia o si tenemos un edificio que se hunde y hay una catástrofe o un accidente. Hay que estar preparados. Ahora mismo ya nos esperamos cualquier cosa. Claro, una de las cosas que hemos aprendido es que, por supuesto, no todo es la urgencia, ni todo es la emergencia. Y una de las cosas que hemos aprendido es que se nos ha olvidado que la atención primaria es muy importante y que la prevención es muy importante, que la salud pública, las actividades de prevención de salud pública y de promoción de la salud son muy importantes, y en todo eso hay que reforzarlo porque se lo ha dejado muy abandonado. Pero a la par que hay que hacer eso, hay que ser conscientes de que si tenemos una situación de crisis sanitaria, contar con un hospital o con unas instalaciones para ese momento de crisis sanitaria sería una situación, pues eso, que nos aliviaría mucho y que nos permitiría responder mucho mejor. Pues para eso es para lo que el Divino Vallés funcionaría muy bien. Si se recuperan
al menos parte de los 8 quirófanos que había. Si se recupera la instalación, pues también se ayudaría a que las listas de espera se pudieran resolver con recursos propios. Y como te he dicho antes, todos los estudios demuestran que los precios públicos, o sea, lo que cuesta hacer cada intervención a la parte pública con recursos propios, cuesta menos que cuando se deriva a una institución privada. Y el convenio de San Juan de Dios nos demuestra esto. Para el San Juan de Dios hacerlo a precios públicos y blindándole los costes fijos, dice que no le sale a cuenta. Luego, si mantenemos ese tipo de convenio, es pagando un dinero a mayores de lo que nos costaría si lo hiciéramos con nuestros propios medios. Esta es un poco la idea. Bueno, Pablo, si esta situación continúa así, ¿tenéis pensado concentraros o manifestaros? Como ya ha habido a lo largo de estos pasados meses. Bueno, aquí en la ciudad ha habido ya un par de concentraciones que han convocado otras entidades. Nosotros nos parece muy bien porque además estamos defendiendo prácticamente lo mismo, pero seguimos pensando que en estos momentos de pandemia no es el momento de manifestarse en la calle. Me comentabas que lo bueno es hacer movilización a través de las redes sociales. Lo que estamos intentando es mantener presencia y mantener un poco la conciencia de la población de otras maneras. Por eso, pues de vez en cuando sacamos algún comunicado, de vez en cuando pues nos recibís y nos aceptáis en programas como el vuestro y bueno, pues esto permite que mantengamos un poco de información y de conciencia. Vamos a hacer una campaña de carteles precisamente con esta reivindicación de recuperar el Divino Vallés para la actividad sanitaria pública. Creo que vamos a hacer unas chapas también con estos mensajes. Claro, y bueno, y recurriremos a las redes sociales, a medios de comunicación, a quien nos quiera escuchar, pero en este momento de tanta crisis sanitaria no es razonable ponernos a hacer una manifestación. No es preferible esperar y hacerlo de otra forma que se puede, como bien decíamos, pues a través de carteles, con chapas, movilizaciones por redes sociales, y ya más adelante, si es que la situación, por desgracia, sigue así, ya... Que el cuerpo nos lo pide, porque las manifestaciones que hemos hecho habitualmente de la plataforma han sido manifestaciones muy bien acogidas y además manifestaciones bastante lúdicas, manifestaciones que no eran un funeral, que la gente te lo pasabas bien, aunque reivindicabas cosas, pero era agradable. Entre ellos muy buenos eslóganes, es cierto. Agradable, sin tensión, en el que íbamos abuelos, niños, era un momento de encuentro. Estas cosas festivas y reivindicativas a la vez no queremos perderlas, pero ahora mismo, por mucho que el cuerpo nos lo pida, no es el momento por responsabilidad de hacer este tipo, pero sí que seguiremos presentes, intentaremos que la gente pues siga más o menos pensando en esto y ayudándonos a que nuestros gestores y nuestros políticos que nos gobiernan entiendan que la pandemia nos ha enseñado que la sanidad pública hay que potenciarla, hay que defenderla, hay que cuidarla, y cuidarla no es derivar dinero a que otras empresas nos hagan la actividad. Es tener recursos propios, porque al final esos recursos propios son los que nos están sacando del atolladero cuando tenemos crisis como la del coronavirus, ¿no? De acuerdo, Pablo. Estaremos muy pendientes de todos estos aspectos que nos has contado. Ha sido un placer haberte tenido hoy en nuestro programa para contarnos de primera mano todos estos aspectos y cómo está ahora mismo la atención hospitalaria aquí en Burgos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.